Aquí comienza una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile y que comenzó con expectativas tanto de crecimiento y de inflación para este año al alza. Así lo determinó el Banco Central en su informe de política monetaria de marzo. No son cambios para nada radicales, pero sí demuestra que tanto la inflación como el PIB de Chile será algo mayor de lo previsto hace solo 3 meses, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Sube el crecimiento, el consumo y la inversión, pero también la inflación. Es lo que trae el primer informe de política monetaria del año, donde el Banco Central queda expectante y cauteloso por el contexto internacional de guerra arancelaria. Como economía pequeña y abierta no tenemos la capacidad de aislarnos de lo que ocurra en el mundo. Los impactos del deterioro de la situación externa en la economía chilena serán acotados y concentrados en el mediano plazo. Apunta a un panorama inflacionario que sigue enfrentando riesgos relevantes, lo que reafirma la necesidad de cautela. Si bien a fines del año pasado el crecimiento fue mayor a lo esperado, marcando 2,6% en 2024, actualmente las proyecciones del Instituto Emisor son levemente al alza. Se sube el crecimiento de este año en 25 puntos base, esperando ahora un rango de 1,75 a 2,75%. Habían quienes diagnosticaban que durante nuestro gobierno íbamos a entrar en una recesión. No fue así. Después que el año pasado íbamos a crecer con suerte al 1,5%, terminamos creciendo al 2,6%. Yo creo que es importante generar un ecosistema de confianza. Yo no me conformo con ese 2,6%, creo que Chile puede más. Pero no se podría más tampoco el año que viene. El Central mantiene 2026 con un crecimiento máximo de 2,5%, menos que lo que creceríamos este año, donde el Banco Central ya alertó que habrá afectación en las exportaciones nacionales. Evidentemente es necesario ver con mucho cuidado, porque tanto la OECD como la Reserva Federal de los Estados Unidos han corregido las proyecciones de crecimiento de esos países a la baja, justamente por la guerra comercial que está teniendo Trump contra el resto del mundo. Es una mejora, yo diría, bastante marginal. Esto no nos cambia la tendencia de crecimiento de nuestro país. Nosotros hemos estado creciendo durante los primeros 3 años de este gobierno, hemos estado creciendo al 1,8%, es decir, bajo el 2%. Este es un crecimiento muy pobre. Volviendo a este año, crecería levemente la inversión y el consumo un poco más, pasando de una estimación de 1,8% hace 3 meses a un avance de 2,3%. Lo que también aumentaría, lamentablemente, es la inflación. Se constata también, una trayectoria de control de la inflación y que va claramente a disminuir durante la segunda mitad del año, una vez que los aumentos de tarifas eléctricas que tuvimos desde mediados del 2024 se vayan incorporando a la base de comparación. Explicado principalmente por perspectivas más altas para la inflación de servicios y una demanda interna algo mayor. Sin embargo, es importante señalar que la inflación debería caer rápidamente en el segundo semestre del año, convergiendo a la meta del 3% a inicios del 2026. Si antes se iba a cerrar el año con 3,6%, hoy el 2025 cerraría con 3,8% de inflación. Por eso, tal como lo dijo al mantener la tasa de interés en 5% la semana pasada, el Central seguiría muy cauteloso en su política monetaria. Los recortes comenzaron en julio de 2023 cuando la TPM estaba en su máximo de 11,25%, proceso que está en pausa desde diciembre, cuando se produjo la última baja de 25 puntos. La tasa no se movería del 5% en todo el primer semestre. Un contexto de mayor incertidumbre a nivel global ha condicionado un mensaje de mayor cautela por parte del Banco Central. En este contexto, nosotros continuamos esperando 2 recortes de tasa para este año, que es el escenario también planteado por el Banco Central en el IPOM de marzo. Apunta a un recorte hacia fines de este año de 25 puntos base, que está en línea con nuestra visión. Las bajas en el tipo de cambio ha vuelto, a generar espacio para pensar en un movimiento de esa naturaleza hacia fin de año. El próximo año se llegaría a la tasa de interés neutral de 4%, siempre y cuando no se acrecenten los conflictos geopolíticos internacionales con su eventual impacto en la inflación. Repasemos los principales aspectos de este informe de política monetaria comparando lo que decía el IPOM de diciembre con el IPOM de marzo. Partimos con las proyecciones de 2025. Hace 3 meses se esperaba que en 2025 Chile creciera 2%. Bueno, ahora ese rango se movió a un punto medio de 2,25%. Lo simplificamos para que
el punto medio sea 2.25, de 1.75 y 2.75. Espero haberme explicado correctamente. Para la inflación, como veíamos, subió levemente 2 décimas a 3,8%. La formación bruta de capital fijo, como se conoce la inversión, prácticamente no se movió, apenas 1 décima más para este año de lo que se esperaba en diciembre. Sí subió bastante el consumo, 2,3% en vez del 1,8% de hace 3 meses. La demanda interna, como se lo hemos contado, es la suma de formación bruta de capital fijo y el consumo. Bueno, eso es respecto a los cambios para las proyecciones de este año. Veamos con los mismos parámetros qué fue lo que sucedió de las expectativas para 2026. No se movió en las de crecimiento, sigue en un rango entre 1,5 y 2,5%, punto medio entonces 2% de crecimiento para 2026. La inflación tampoco se mueve, 3%, la inversión sigue igual, 2,2%, levemente a la baja el consumo, pasa de 2,4 a 2,3% el próximo año, y la demanda interna entonces sube levemente 1 décima. Aquí vemos entonces que para 2026 el Banco Central prácticamente no hizo ningún ajuste en sus proyecciones. En general, podríamos decir como resumen que el IPOM de marzo mantuvo las expectativas que tenía el Banco Central respecto a diciembre. Bueno, la formación bruta de capital fijo, como les decíamos, es como se conoce la inversión. Y ahora les vamos a contar una inversión de casi 900 millones de dólares. Fue la que se realizó en el Parque Eólico Horizonte por parte de Colbún, que se inauguró la semana pasada. Fernanda Moya estuvo en esa obra en Taltal, en la región de Antofagasta. Primero fueron las alzas en las cuentas de la luz, luego los cortes prolongados en agosto y hace un mes el apagón masivo que dejó a millones de hogares sin energía. Un contexto que el gobierno reconoce como crucial para el futuro. Estamos en un momento especial en la industria eléctrica. Algunos dirían crisis, otros oportunidad. A pesar de este escenario, Chile sigue avanzando en su transición energética. Según el último informe de la Comisión Nacional de Energía en 2024, las energías renovables no convencionales representaron el 59% de la capacidad instalada del país. Los proyectos de energía renovable no convencionales en nuestro país son posibles sobre terrenos fiscales, terrenos de todos los chilenos. Y allí lo que se ha requerido para acelerar la disposición de terrenos fiscales ha sido la convicción del gobierno y de nuestras autoridades por la transición energética, el conocimiento del Estado y la necesidad de la coordinación entre las instituciones, y por eso podemos decir que hemos aumentado en 23% la cantidad de hectáreas fiscales destinadas a proyectos de energía renovable comparados con el mismo periodo del gobierno anterior. En este camino hacia una energía más limpia y sostenible, uno de los proyectos clave es el Parque Eólico Horizonte, desarrollado por Colbún. Con 817 megawatts, no solo es el parque eólico más grande de Chile, sino también el segundo más grande de Latinoamérica. Este proyecto va a ser el más relevante en el norte en términos de generación renovable. Este proyecto tiene 140 aerogeneradores como los que estamos viendo ahí. Cada uno de ellos tiene una capacidad algo superior a 5,8 megawatts. La altura que tiene cada aerogenerador es más de 100 metros. Ubicado a 170 kilómetros al sur de Antofagasta, en una zona de reserva eólica en la comuna de Taltal, este parque requirió una inversión de cerca de 900 millones de dólares y permitirá evitar la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a retirar de circulación 130.000 vehículos. Esta es la inversión más grande que se ha hecho en la historia eléctrica de Chile por una empresa local chilena. Este proyecto va a producir al año la energía equivalente más o menos a 700.000 hogares, o sea, casi 3 millones de personas. Están todos los generadores montados, están todos los generadores ya operando e inyectando energía al sistema, y estamos esperando ya de alguna forma la operación comercial, que es de alguna forma el visto bueno final que da el coordinador para que este proyecto esté 100% operativo. Pero su impacto no solo es ambiental, y es que el Parque Eólico Colbún implementó 3 ejes para generar un impacto positivo en la comunidad. En empleo local, más de un tercio de los 1.200 trabajadores fueron de la región, incluyendo 70 mujeres. En proveedores, 75 pymes regionales participaron en la cadena de suministro. Y en educación, el programa Horizonte Educa ya lleva 3 años formando estudiantes en energías renovables. Este proyecto en particular, la comuna fue bien recibida. Y fue bien recibido porque hay un valor que la comuna no transa, que es el medio ambiente, el cuidado de la flora, la fauna, el ecosistema marino. Permitió mano de obra de gente tal, activar y articular con proveedores de la gente tal, generó un contacto muy positivo respecto de los alumnos del Liceo Politécnico, que pudiesen conocer
estos nuevos sistemas científico-tecnológicos avanzados. Esto está hecho para que haya desarrollo económico y social del país. Un proyecto que significa la mayor inversión de Colbún en sus 39 años de historia y que contribuirá con aproximadamente el 17% de la capacidad instalada de generación eólica nacional, coronándose como el mayor operador de esta fuente de energía en Chile. Que se concreta una inversión de este tamaño es sin duda una noticia muy positiva. Bueno, ahora pasamos a una que directamente es mala. Según un estudio de Cajas de Chile, aproximadamente 1 millón de personas son informales en el sector privado, algo que obviamente el gobierno busca ir reduciendo en cuanto al número de trabajadores que están en esta condición. Que una mayoría de esos puestos informales son de salarios bajos, no son salarios altos, y en muchos casos, sobre todo en aquellos trabajadores dependientes, son las condiciones muchas veces que los propios empleadores les colocan a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, para los trabajadores dependientes, lo que tenemos que fortalecer es, por un lado, construir incentivos que justamente permitan que esos empleadores contraten formalmente, pero también, en aquellos casos que se incumpla la ley, imponer una fiscalización más efectiva. Y en el caso de los trabajadores independientes, que son el otro gran grupo de trabajadores informales, aquí fundamentalmente el trabajo y la responsabilidad la tiene el Servicio de Impuestos Internos de ir avanzando también en que esos trabajadores se formalicen, tengan incentivos y que por lo tanto también vean oportunidades de negocio en su formalización. Esa gran masa de trabajadores dependientes son la base y el foco que vamos a colocar este 2025. Hacemos la pausa y volvemos con más Agenda Económica. A excepción de los últimos días, en las últimas semanas, los principales índices de la Bolsa de Nueva York fueron bastante a la baja. De hecho, el Standard & Poor's 500 bajó en torno a 10%, lo mismo que el Dow y también el Nasdaq. Por el contrario, la bolsa chilena, no solamente en las últimas semanas, prácticamente durante todo el año, ha tendido a subir bastante. Un desacople que, por supuesto, muchos pueden estar mirando con buenas oportunidades para invertir. Es parte de lo que vamos a hablar ahora con el gerente general de Patrimor, Sergio Tricio, que nos acompaña acá en Agenda Económica. Bienvenido, Sergio. Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, en términos simples, ¿por qué estamos viendo un rendimiento tan bueno del IPSA que prácticamente ya no es novedad que esté llegando a récords en sus puntos porque está pasando prácticamente día por medio? Sí. Ha sido sorpresivo para muchos porque veníamos con una tendencia a la baja o más bien un mercado bien alicaído desde hace mucho tiempo por todo lo que hemos vivido tanto en Chile como en otros países emergentes. No solamente una condición de Chile lo que ha pasado en el último tiempo, sino que otros países de la región como Brasil y también otros emergentes grandes como China lo han pasado peor que otros mercados como el de Estados Unidos, que precisamente pasaba todo lo contrario. Estados Unidos no paraba de subir y todas esas tendencias que vivimos en el último tiempo se están revirtiendo. Básicamente lo que hemos visto ahora en lo más reciente, una corrección, como bien tú decías, de Wall Street y por otro lado Chile subiendo con bastante fuerza. ¿Qué es lo que explica todo esto? Yo creo que todo lo que ha ocurrido con Donald Trump y todas estas noticias que aparecen día por medio en relación a lo que son las tarifas, eso ha repercutido mucho en la corrección que está viviendo Wall Street y que muchos están anticipando una eventual recesión. Y eso es muy importante por cómo se transmite eso hacia las empresas. Las empresas siempre tenemos que recordar que ganan plata, su objetivo es tener utilidades y en función de esas utilidades se valorizan. Y lo que está pasando hoy día en Estados Unidos es que si vamos a tener una recesión, las empresas van a vender menos, no van a tener las mismas utilidades que se esperaban y por lo tanto el mercado va a la baja. ¿Ustedes recomiendan a sus clientes evaluar, subponderar, es decir, apostar menos a través de distintos vehículos de inversión, como pueden ser fondos mutuos u otros directamente relacionados con las acciones de Estados Unidos y eventualmente salir un poco? Nosotros ya hace un tiempo estábamos más conservadores y la verdad que de cierta manera estábamos mirando a un Estados Unidos que se estaba encareciendo y que ya no era algo que nos gustara, porque si uno paga un valor muy superior al que estima conveniente, eso evidentemente que en el tiempo no se traduce en un buen retorno. Entonces nosotros precisamente ya veníamos siendo más cautelosos con Estados Unidos a la espera de que se diera una corrección y por lo tanto ahora la verdad que estamos mirando con atención esta situación y eventualmente se podrían abrir oportunidades en ese mercado. Hablemos de oportunidades y también por qué el IPSA
de Santiago está teniendo tan buena racha este año? Yo creo, y es algo bastante generalizado como opinión del mercado, es que Chile venía muy castigado en los últimos años. Había un exceso de pesimismo y ese pesimismo llega a un punto en donde no puede seguir siendo de esa manera y las fuerzas comienzan a cambiar. ¿Y cuáles han sido los factores que han incidido en esta recuperación? Principalmente el precio del cobre y China, que tenemos mucha relación comercial con China y dependemos igual de todas formas mucho del cobre y por lo tanto esa recuperación nos ha impactado positivamente. Ahora algunos pueden preguntar, pero si no hay ninguna minera listada en la Bolsa de Santiago. Sí, es que lo que pasa es que es un indicador para la economía chilena que eso atrae o no inversión. Y por lo tanto, de cierta manera, la industria minera, al ser tan importante para Chile, chorrea e impacta a otros sectores de la economía. También, de cierta manera, las mejores cifras económicas del último tiempo, que no son para lanzar fuegos artificiales, por supuesto, pero de todas formas estamos mejor que hace un par de años atrás, también son aspectos positivos. Hace algunos días estuvo acá el country head de Vinci Compass y él daba como factor también un eventual cambio en la moneda para las elecciones presidenciales, que llegue el sector político de oposición. ¿Tú lo ves como un factor? También, de hecho, otros aspectos que también son positivos es el que tenemos un año de elecciones y todo tiende a darse como una probabilidad, es que se cambie a la derecha o al centro. En definitiva, Chile se ha ido más al centro y a recuperar algo que es muy importante, que es tener acuerdos y avanzar. Yo creo que también fue muy importante en el último tiempo la reforma de pensiones, porque a partir de esa reforma de pensiones se estabiliza el mercado de capitales y es también, sabemos que va a entrar más dinero al mercado en el futuro, porque vamos a cotizar más y esa mayor cotización se manifiesta en mayores compras en el mercado. Ustedes están recomendando entonces, si en Estados Unidos se subponderar en la Bolsa de Santiago, a pesar de que sea mucho más pequeño el mercado en su profundidad, sobreponderar, es decir, apostar más por distintos tipos de inversión que tengan activos acá, acciones del IPSA? Sí, nosotros ya hace un tiempo que veníamos un poquito más optimistas con el peso chileno, es decir, que no seguiría subiendo el dólar y que tendería a caer. Ya estamos en niveles mucho más razonables y por otro lado la bolsa también había espacio para revalorizarse, que es lo que también ya está ocurriendo. Entonces, eso es algo que de cierta manera estábamos esperando, se demoró en llegar, porque la verdad que estas diferencias entre Estados Unidos y Chile se mantuvieron por mucho tiempo, pero ahora de cierta manera se está cumpliendo y ahí evidentemente hay que ver cómo se va dando la situación a nivel internacional con lo que pase con Estados Unidos para ver cuánto pueden mantenerse estas tendencias de cara al futuro. Sergio, este también va a ser el mensaje que ustedes van a entregar el 3 de abril cuando Patrimor desarrolle su summit anual. Nosotros como Agenda Económica estaremos ahí presentes y este entonces va a ser uno de los mensajes principales que entreguen a sus clientes. Sin duda, y eso tiene mucho que ver con el valorizar un mercado, ponerle un precio. ¿Cuánto estoy dispuesto a comprar una acción o un mercado en su conjunto? Y eso se puede determinar. Y para eso viene un gran exponente a nivel mundial que se dedica a esto, que es Aswad Damodaran, es el gran invitado, y él nos va a hacer una charla magistral respecto a cómo entender el valor que tienen los mercados, y particularmente con un tema que ha sido muy comentado en el último tiempo, la inteligencia artificial y Nvidia, que ha sido una de las joyitas del mercado en el último tiempo, y por lo tanto ver si realmente esa acción tiene el potencial que se dice. Y esto tiene mucho que ver con los números, que es la parte más cuantitativa, y la narrativa, que es que muchas veces también se cuentan historias en torno a lo que hacen las empresas y el futuro que tiene. Y según el mensaje que él entrega, tiene que ver, no sé si exclusivamente, pero en gran medida por la aparición de DeepSeek o desarrollo de inteligencia artificial de mucho menor costo de lo que fue Nvidia. Ese es un aspecto que siempre hay que tomar en cuenta, pero esto es algo amplio y que se traduce a muchas industrias. Por ejemplo, se ha hablado mucho también en el último tiempo de Tesla, que es el futuro de los autos eléctricos. Y evidentemente aparece competencia y evidentemente también se puede sobreestimar el valor que pueda tener una compañía en el tiempo porque se tienen mejores perspectivas de la que realmente pueden llegar a ser. Cuando hablas de valorizar empresas, muchos que no estamos dedicados el día a día a ese tipo de análisis puede verlo como algo demasiado complejo, que hay que analizar al raíz y al derecho los estados financieros de una empresa, los FECU, como se denomina en la jerga técnica, que se entregan 4 veces al año para las empresas listadas. ¿Es así? ¿Valorizar una empresa requiere prácticamente un análisis forense o hay tips que uno puede manejar mucho más simples?
Hay muchas maneras de valorizar, esa es bastante compleja y la típica que se habla muy difícil, que es el descuento flujo. Pero hay otras que es por ratio, que básicamente uno toma en consideración precios en bolsa y algunos aspectos que son fáciles de masticar. Y yo siempre cuento como anécdota un gran profesor en la universidad que nos explicaba precisamente esto, analizar una empresa de un día para otro de una manera no tan profunda. Y la verdad que uno puede descubrir muchas cosas en la prensa, en las noticias, toda la información que es pública y a partir de eso hacerse una opinión. Hay que tener obviamente ciertos principios para poder evaluar esta alternativa, pero no es algo física cuántica. La verdad que uno puede hacer un análisis y creo que también es muy importante para personas que eventualmente tengan un negocio, una empresa, y también es importante ponerle valor, ponerle precio a lo que uno está construyendo eventualmente, como puede ser un emprendedor. O sea, algo tan simple como lo que tú explicabas recién, que precio del cobre, quizás, hay algunas dudas también, pero quizás mayor actividad de China o demanda de cobre por parte de China, más producción minera, las mineras contratan más servicios de las empresas, esas empresas contratan más servicios en general y eso da una razón bastante simple de entender lo que ha pasado acá en la bolsa. Sí, y lo mismo que está pasando hoy día con Estados Unidos, que está tan en los titulares con Donald Trump, sí, es que también lo que uno no logra predecir con total certeza, pero uno evidentemente tiene información que incorpora en este análisis, es que quizás Donald Trump, y muchos analistas así lo ven, quiere generar una cierta recesión para de esa manera levantarse posteriormente, bajar tasas y tener un impulso económico posterior. Y probablemente no sea tan terrible el generar una pequeña recesión, una caída en la economía, para después salir mejor parado de cierta manera. Y son todas las cosas que uno está analizando en el día a día y son importantes de considerar. O sea, House of Cards y Juego de Tronos verdaderamente en la política estadounidense. Sergio, jueves 3 de abril, entonces a partir de las 8:30 de la mañana. Así es, un evento enorme que estamos preparando desde hace mucho tiempo con varias instituciones relacionadas al mundo de la inversión, muchos de nuestros partners, y precisamente lo que queremos hacer esa mañana es tratar de transmitir esto que es muy importante para cualquier persona que quiera invertir. Así que nos pueden encontrar su ticket en patrimor.com y buscar Patrimor Summit en Google, ahí va a aparecer de inmediato el cómo acceder a esa entrada. Y ese jueves también les tendremos un reporte de cómo estuvo ese Patrimor Summit acá en Agenda Económica. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nico, que estés muy bien. De esta forma terminamos esta Agenda Económica. Les agradezco que nos hayan acompañado. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.